Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:30 minutos, 7:30 de la mañana... ...y comenzamos con nuestra tertulia de hoy... ...hoy con don Paco Carrera. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, pues muy bien, la verdad, contento por el triunfo de España. Don Cristian Toro, también Buenos días, contento Luis. por el triunfo de España. Sí, sobre todo por el juego, que bueno, ilusiona. Llevamos ya 16 años sin pasar esa fase y bueno, ayer ya... Pues, ¿Llevamos conseguimos 16 años sin pasar? Desde el Mundial. Desde el Mundial que ganamos no volvimos a Bueno, Octavos, ¿no? octavos, correcto. bueno, ¿y cómo vieron a España ustedes? Bien, muy bien, sólida y muy bien. O sea, sobre todo lo que yo comentaba con los compañeros, en defensa todavía no nos han hecho daño. O sea, que más allá de que entren los goles, lo importante es no encajarlos. O sea que, ¿Quién bien, fue bien. el deportista del partido, el mejor de España ayer? A mí me gustó mucho Cucurella, Pedri, me gustaron mucho. ¿Porro? Porro también, sí, muy bien. Ahí Con gol incluido. con gol incluido, correcto. Y no un gol fácil, ¿eh? O sea, fue un gol... Pero bueno, eso es lo importante de España, que al final tienes una plantilla que, bueno, pues sale gente del banquillo con fuerza. Y tienes una plantilla con buen fondo de armario. Bueno, pues a ver qué tal se nos da. Yo creo que Portugal, que en principio es Lo un pasó mal rival ayer. duro, pues a lo mejor no es tan duro, ¿no? Ayer Bueno, a ver. pasaron con un poco de trampilla, oiga. Sí, pero son competitivos los portugueses y después de un partido tan cerrado como el que tuvo que jugar Portugal ayer, te creces. Es decir, como yo llevándolo a mi terreno, cuando yo hago una mala carrera y aún así gano, pienso, bueno, ya he ganado con mi peor versión, estamos obligados a mejorar y encontrar una versión mejor. Entonces no nos fiemos para nada de los fallos que haya podido cometer Portugal en ese partido, porque vamos a enfrentarnos a un Portugal completamente diferente, estoy seguro. Bueno. ¿Cuándo es el partido con Portugal? ¿El día? El lunes, ¿no? Sí, creo que es el lunes. El lunes. Bueno, pues estaremos atentos a ver si pasamos. Si pasamos, nos toca con un rival, en principio no demasiado complicado, que es o Estados Unidos o Bélgica, ¿no? Bueno, yo creo que a partir de ahora ya todos son complicados. Pues ya, pero dentro, en fin, que no es lo mismo que si te Sí, pero es que toca mira, con Francia, tú vamos. o Alemania, podrías decir, bueno, o Alemania, mira, Alemania está en casa. O sea, al final es una competición, está bien la historia de cada país y lo que ha hecho futbolísticamente, pero son 22 jugadores completamente nuevos, en forma, y cualquiera te puede ganar un partido. Bueno, pues veremos el lunes a partir de las 10:10 con don Eric Gutiérrez y don Izam Garbín. Pues tendrán ustedes toda la información de deportes aquí en Mañanas en Libertad. Vamos ahora con... Hay tres temas de los que tenemos que tratar. ¿Cuál prefieren ustedes que abordemos primero? El acuerdo de gobierno PP-Vox en Andalucía, la imputación de la directora general de la Guardia Civil o la regularización de inmigrantes irregulares cuyo plazo se cerró ayer y que ha recibido nada menos que 1.200.000 solicitudes, más o menos. ¿Cuál tema quieren ustedes hincar el diente primero? Pues yo empezaría quizás por el tema de la corrupción, porque es como el capítulo 570.232 de un libro que empezó en el año 2018 cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno. Y es sobre todo buen ejemplo de lo que está siendo la gestión de Pedro Sánchez. Es decir, imputan nada menos que a la directora de la Guardia Civil y al DAO, que no es que sean cargos menores, o sea, son nada menos que la cúpula de una institución tan importante en España como es la Guardia Civil. Y tú, bueno, no, aquí no pasa nada. Y además, tergiversando el lenguaje, y se ve que el argumentario ahora del PSOE es: les han llamado a declarar con abogado. Oiga, no, les han imputado. Les han imputado porque hay indicios de delito y se han conocido a través de lo que venimos conociendo de los autos, ¿no?
Entonces, que ese sostenella, ¿cómo es el dicho? Sostenella y no enmendalla. Y no enmendalla, del gobierno de Sánchez, a mí me parece, bueno, simplemente impresentable. Y iba a decir que hace mucho daño a la imagen de la Guardia Civil. Hombre, yo creo que la Guardia Civil está bastante por encima de bueno, de los Roldán de turno o de las Mercedes González de turno o Manuel Llamas Dao de turno, ¿no? Es una institución centenaria y absolutamente gloriosa para la historia de España. Pero el tener a esa gente un minuto más dice mucho de lo que es el espíritu de este gobierno, que es, bueno, pues a mí me imputan a altos cargos, pues da igual. Si es que vamos a hacer lo que nos dé la gana, en el momento en el que nos dé la gana y hasta las últimas consecuencias. Entonces, me parece impresentable, pero sorprenderme, pues la verdad es que no. Es pues prácticamente lo que nos podíamos esperar de este gobierno. Sí, yo lo comentaba ayer con un compañero, el tema de, por ejemplo, lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Venezuela cuando llegó Hugo Chávez, y recuerdo que yo cuando Hugo Chávez entra en gobierno es cuando todavía yo vivía en Venezuela y ya nos vinimos para España, y yo recuerdo la sensación en general en la población era, bueno, esto no va a terminar siendo Cuba, se decía en ese momento. Y mira, al final terminó siendo Cuba o incluso peor. Y la sensación que tengo ahora mismo en España cuando hablamos de una organización criminal, de un golpe de Estado, es que la gente lo ve como algo imposible, lo ve como, bueno, no creo. Pues no creo. O sea, ¿qué más necesitas? Es decir, están robando el país, están atracando el país, están perpetuándose en las instituciones, no creen en la justicia, se saltan la justicia por todos lados. La mujer del presidente pide el pasaporte para irse de vacaciones, pero ¿esto qué es? Imagínate, yo cometo un delito y digo, no, bueno, hablamos más adelante del delito porque ahora me tengo que ir de vacaciones. Es decir, deberíamos aprender de lo que nos rodea, deberíamos aprender de la historia, sobre todo de países hermanos como Cuba, Venezuela, y afrontar esto como lo que es un golpe de Estado, y Pedro Sánchez es un psicópata que hay que sacarlo de ahí como sea. Es un golpe de Estado a cámara lenta y, como bien decías, evidentemente no han entrado los militares en el Congreso y han dado 4 tiros, pero es que esto se va haciendo de una manera mucho más civilina, con leyes que, bueno, pues hoy hacemos lo de la ley de nietos, hoy pues metemos de rondón X cosa, la corrupción es absoluta y total. Pues laminamos el Estado de Derecho para convertir lo que es una democracia en otra cosa distinta. Lo mismo que pasó en Venezuela, que no fue de un día para otro, claro. A pesar de que Chávez dio un golpe de Estado también. Claro. Pero el proceso es a cámara lenta, es en diferido, pero el golpismo es el que es. Y lo mismo que en Cataluña en 2017, en el 1 de octubre, hay que decir que aquello fue un golpe de Estado. Esto que está haciendo Pedro Sánchez es un golpe de Estado, a cámara lenta, en diferido, como lo queramos decir, pero que está convirtiendo un régimen democrático que nace en el 77 con las primeras elecciones libres, se consolida más o menos en el 78 con la Constitución y que más o menos ha ido pues funcionando con casos de corrupción, con lo que queramos, pero hasta que ha llegado este sujeto y lo está convirtiendo en otra cosa distinta. La democracia pues se está yendo al garete. Y no es que no nos estemos dando cuenta, nos estamos dando cuenta. Y hay que decirlo y hay que denunciarlo cada día. Esto está dejando de ser una democracia. Y menos mal que, bueno, pues hay gente no cabría decir que, por llevarle a usted la contraria, que con no sé cuántos imputados ya llevamos del PSOE, 123, algo más así. Imputados que diputados. Sí. No cabría decir que precisamente eso es la demostración de que sí seguimos en una democracia y en estos momentos los jueces y también la Guardia Civil están demostrando que hay instituciones del Estado que tienen más poder que el gobierno. Son los únicos que están intentando evitar que ese golpe de Estado
y que esa democracia deje de serlo. Pero que lo están intentando y que están tratando de llevar a España a algo que no se parezca en nada a lo que nos hemos dado entre todos y que todos hemos decidido pues ser una democracia, tener una constitución, tener una serie de normas y que haya una separación de poderes. Y este gobierno está intentando que eso desaparezca. Al final lo que estamos poniendo sobre la mesa son las intenciones del equipo de gobierno, no el resultado. El resultado esperemos que sea negativo para ellos y que los jueces y en general la Guardia Civil y los cuerpos de seguridad del Estado paren este golpe de Estado. Pero la intención del gobierno es dar un golpe de Estado, es saltarse la ley, es meter a sus amigos en puestos directivos como el de la Guardia Civil y desde ahí controlar una institución como la Guardia Civil. Y los jueces y los magistrados, es decir, la intención del gobierno es la que es dar el golpe de Estado y hacerse con el país. Por suerte tenemos unos magistrados, unas fuerzas y cuerpos de seguridad que están velando por nuestra protección y porque esto no ocurra, pero están cargando el país. Ayer las 5 asociaciones de la Guardia Civil, incluyendo la Asociación de Mandos de la Guardia Civil, pedían la destitución inmediata o la dimisión inmediata tanto de la directora general como del director adjunto operativo, Manuel Llamas. ¿De qué pasta hay que estar hecho para ser guardia civil, ponerte al frente de una institución que Sánchez quiere pervertirla, intentar controlar las investigaciones anticorrupción que afectan a Sánchez, a su entorno familiar, a su entorno político, ser imputado y no dimitir inmediatamente? Es decir, jolines, hay que traicionar mucho el espíritu de la Guardia Civil para ser como ese director adjunto operativo, ¿no? Pero todos, si no nos sorprende, si ves a Marlaska que ya, no sé, o sea, cómo se despertará ese hombre cada mañana diciendo, bueno, a ver cómo defiendo yo esto. Pero es que ya les da igual, porque es que no... Tú ves al presidente del gobierno hablando de que hay que beber agua el día que salta todo. Entonces, yo creo que han perdido la cabeza y de puertas para adentro el mensaje es claro, tenemos que resistir contra viento y marea. Y lo que te digo, nosotros tenemos suerte de tener una Guardia Civil, un cuerpo de Guardia Civil y de Policía Nacional que está velando por nuestra seguridad. Y bueno, y pues en mi caso, por ejemplo, yo que estoy participando activamente en la política y desde Vox espero que podamos sacar entre todos a esta gente de ahí, porque ya me da miedo. Yo he vivido el comunismo y estos pintan muy parecido. Pintan muy parecido, pero tienen una diferencia, y es que estos no tienen los fusiles. El problema con el chavismo es que allí Hugo Chávez era el que tenía el pistolón. Sí, no dudaba en utilizar la violencia. Entonces eso... Sí, pero la permiten. Al final estamos importando violencia también. Es decir, el español está menos seguro con este gobierno. Las mujeres están menos seguras con este gobierno. Los jóvenes están menos seguros. Ahora subirte en el metro de Madrid... Pues imagínate, todas las mañanas hay algún problema, y no un problema de un hurto, sino hay machetazos, hay tiroteos, pues al final lo que está sembrando este gobierno, miedo, desconfianza, inseguridad, y eso es lo que pasa con el comunismo, genera una dependencia. Ayer comentaba en Dando Caña que no tengo demasiado miedo en cuanto al posible pucherazo electoral por la ley de nietos. O sea, creo que primero es difícil llevar a cabo un pucherazo masivo, y segundo, en caso de que lo lograran, sería excesivamente obvio, porque no puedes volcar unas elecciones 50 escaños con el censo exterior, después de conocerse las elecciones, el resultado de las elecciones un día. Con el censo exterior, hombre, puedes volcar 1 escaño, 2 escaños, 3. Si te sale alguien diciendo, aquí tenemos 50 escaños que cambian el resultado electoral, eso no podría ser. Me da más miedo otra cosa. Me da más miedo el hecho de que intuyo que Pedro Sánchez está usando la ley de nietos para ofrecer un salvoconducto a toda la escoria de los regímenes asquerosos que en Hispanoamérica están cayendo uno tras otro. El régimen de Petro en Colombia, el régimen de Maduro en Venezuela, el régimen cubano, próximamente el régimen nicaragüense, el régimen peronista en Argentina. Todo eso ha dejado sin trabajo a un montón de indeseables a los que Pedro Sánchez les está ofreciendo refugio aquí en España. Con eso, ¿qué consigue?
Pues por lo pronto hay una cosa que consigue que es preocupante, que es que va a tener aquí a sus escuadristas de la violencia, que no van a ser españoles, van a ser de los venidos de fuera. Si mañana hay un gobierno en Vox PP Vox, pues uno de los miedos de la gente es, jolín, van a arder las calles, van a intentar... No van a arder nada, o sea, con lo que hay ahora, con, por ejemplo, la capacidad de movilización de los sindicatos, de los falsos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, no juntan a más de 20 tíos si organizan algo. Ahora, si te traen a 20.000 indeseables de Cuba, de Venezuela, de Argentina, de los que están ahí acostumbrados a la violencia para machacar a la oposición, entonces ya esos sí los pueden usar en episodios de violencia, claro. Pero al votante socialista que le intentan meter miedo con una derecha que supuestamente no va a velar por sus intereses, le invito a que vea la intervención del presidente del gobierno de PS el otro día en Extremadura echando flores a la gestión que ha hecho Vox. O sea, es palpable, es decir, no sé quién le preparó esa intervención, pero tenía datos por primera vez reales y estaba diciendo la verdad. O sea que a esos socialistas que estén tranquilos, que Vox va a velar por los intereses y bueno, el acuerdo que llegue PP-Vox por los intereses de los españoles, porque precisamente es la prioridad nacional que tanto propugna y tanto pelea Vox para que se lleve a cabo. Y en los acuerdos está, así es que no hay trampa ni cartón. Yo, don Luis, creo que sí que la ley de nietos puede cambiar unas elecciones. Yo también. Tenga usted en cuenta que en las últimas fueron 7 votos los que bailaron. O sea, de hecho bailó Puigdemont en Waterloo por esos 7 votos. 7 escaños repartidos entre Soria, Teruel, los censos, Palencia. Esos escaños que muchos de ellos bailan. ¿Cuántos? Cuantifíqueme. Pues, 7. 7, 8. Vale. O sea, tenemos unas encuestas que están dando 210 votos a la suma PP más Vox. Quitemos 7 escaños. Quedan 203. Encuestas. Basta con salir a cualquier sitio. Salga usted a cualquier punto de España y haga algo muy simple. Diga, Pedro Sánchez. A ver qué le contesta. Ayer estaba. Pero en 2023... en 2023 no había esa sensación. Claro, decíamos que te vote chapote. Y parecía que estaba clarísimo que iba a haber un cambio y un gobierno de coalición. Y el voto por correo. al final... P.S. sacó, no sabemos de dónde, ni sabemos si limpiamente, porque a estas alturas, hombre, hemos visto ya los vídeos de las trampas que hizo con las famosas urnas en Ferraz, ¿no? Cómo intentó manipular las votaciones. ¿Quién dice? No, en realidad ese episodio de Ferraz se suele repetir siempre lo mismo, que intentó manipular las elecciones ahí. No, lo que intentó es otra cosa y por eso se montó el follón en el Comité Federal del PSOE. Lo que hizo Pedro Sánchez fue exigir una votación secreta. Sí. Y entonces, para hacerla secreta, cogió y sacó unas urnas que tenía detrás de una cortina. No es que estuviera manipulando los votos, es que quería que fuera secreta. Pero que y sus compañeros del comité estaban metiendo ya los votos. No, sí, pero sí. Sus compañeros del Comité Federal querían que fuera una votación a mano alzada y ahí fue la bronca entre ambos. Entonces, no, lo que sí ha manipulado Sánchez es otra cosa y está acreditado por las conversaciones interceptadas a Koldo y a Ábalos. Falsificaron votos, registros de votantes en las primarias donde ganaron a Susana Díaz. Y quien lo ha hecho una vez y lo ha hecho a un nivel pequeñito, ¿quién dice que no lo haga más veces? Indudablemente. O sea, si Pedro Sánchez puede falsificar las próximas elecciones, las falsificará. Lo que discuto es que pueda. Sí. Y simplemente miro hacia atrás y digo, entre 2023 y 2026... Oiga, se ha nacionalizado a cientos de miles de personas, cientos de miles, muchas de ellas en Hispanoamérica. ¿Cuánta gente de esa votó en las elecciones andaluzas? El 7% de los que tenían derecho a votar, 7%. Oiga,
Pues si tan fácil era falsificar, ¿por qué no han falsificado las elecciones en Andalucía, que es un territorio crucial para ellos? Pero ¿no? ¿por qué en el voto cera, en el voto de los residentes ausentes, gana siempre el PSOE cuando estas últimas elecciones autonómicas, en estos últimos procesos, ha ganado el PP en las 4 últimas elecciones? Sí. Y en el voto extranjero, o en el voto de los residentes en el extranjero, gana siempre el PSOE. Lo cierto estamos preparando el terreno. Lo cierto es que no han volcado el voto cera ni un solo escaño en ningún momento. El último escaño que llegó a volcar el voto cera fue un escaño en favor de Ayuso en las últimas elecciones autonómicas de Madrid. Yo creo que PS tampoco pone demasiado esfuerzo en lo que pasa a nivel autonómico, porque yo creo que tampoco él mismo no es plato de buen gusto dentro de su partido, y él lo que va a velar, como ha hecho hasta ahora, es por sus intereses, ni por los de su partido, ni por los españoles, ni por los madrileños, andaluces. Va a mirar por sus intereses, y sus intereses son, dada toda la trama de corrupción que tiene encima, es perpetuarse en el Congreso, perpetuarse en la Moncloa y salvar el pellejo suyo y el de sus allegados. Que sí, pero y, si yo no, y va a buscar, yo estoy seguro que va a buscar la forma. No lo discuto, él va a intentar todas las cosas. Sánchez intenta muchas cosas todos los días, pero Sánchez es un incompetente, rodeado de incompetentes y un patán. Lo último que intentó fue... No, yo no lo veo incompetente, ¿eh? Jolín, pues no le funciona nada. Le pongo algunos ejemplos. Se va de reflexión cuando le imputan a Begoña y entonces vuelve... Sí. Y todo el mundo acojonado, diciendo, ¡ay, Dios mío! Va a cargar contra los jueces, va a cargar contra los periodistas. Yo lo dije en aquel momento. No va a hacer nada. El que amenaza... está montando la cloaca desde el que amenaza... el momento en el que se va a reflexionar con su querida Begoña. Pero yo dije, no va a poder hacer nada. ¿Qué fue lo que hizo? Montar una cloaca de Pepe Gotera y Otilio, que están ahora todos en el banquillo de los acusados. Sí, pero él no. Él no, pero ¿logró algo? ¿Logró silenciarnos a los medios? No. ¿Logró desarticular a los jueces? No ha logrado nada. Cuando lo de Paiporta, cuando salió corriendo como lo que es, como un cobarde total, intentó inmediatamente, lleno de ira, estos son redes ultraderechistas. Tampoco le salió bien, no le sale bien nada de nada. ¿Que va a intentar hacer trampas en las elecciones? Bueno. Por supuesto, pero no caigamos en la desesperación histérica de Dios mío, ¿cómo lo va a intentar? Va a ganar. Que no va a hacer nada, porque no tiene capacidad de hacerlo. Y al revés, cuando caemos en la retórica de uy, madre mía, va a falsificar las elecciones, va a ganar las elecciones, le estamos haciendo un favor. Sí, pero... Sánchez se mantiene en el poder simplemente porque sabe vender a los suyos la esperanza de que, tranquilos, que tengo aquí el arma secreta de Hitler en el búnker, vamos a ganar las elecciones. Pero no podemos caer en el juego de ayudarle a convencer a los suyos de que puede continuar. Pero no puede continuar. En 2027 va a dejar de protegeros a todos, porque está acabado y va a acabar en la cárcel, como vosotros que le estáis ayudando. Pero lo cierto es que siempre le ha salido, porque él decía, con Podemos yo no dormiría tranquilo si tuviera un ministro de Podemos. Pactó con Podemos. Con Batasuna, con Bildu, tal, nunca vamos a pactar con Bildu. Pactó con Bildu. Cuando le ha hecho falta pactar con alguien, con quien fuera, hasta con el mismísimo diablo, él ha pactado con tal de seguir en el poder. Sí, entonces, ¿con quién más podría pactar después de las próximas elecciones? Con el diablo. Creo que es el que le falta. Las elecciones de 2023 las ganó Sánchez, no es verdad. No. Las elecciones de 2023 las perdió un Partido Popular que se dedicó a vender encuestas ficticias hechas por sus demóscopos de cabecera. Algunos advertíamos, ojo, que esto que están diciendo los demóscopos del PP es mentira. No nos hicieron ni caso. Y se dedicaron a vender encuestas ficticias. El efecto Feijóo, vamos a estar cerca de la mayoría absoluta, y a meterse con Vox, a criminalizar a Vox mientras blanqueaban al PSOE. En 2023 no ganó Sánchez, perdió Feijóo. Es muy distinto. Sí. Y en 2027, afortunadamente, parece que las cosas han cambiado y ya el PP ha recuperado la cordura. Sánchez no se va a comer un colín en 2027. Ha recuperado la cordura en algunos mensajes que lanza públicamente, porque luego en las votaciones en el Congreso hay veces que a mí me gustaría testar esa cordura, porque por ejemplo la ley de nietos la apoyaron, las mociones de censura que presentó Vox en su momento no las apoyaron. Bueno, pero eso fue hace tiempo. Juega, bueno, pero ya había casos de corrupción y están en un punto tibio que da miedo. Es verdad que, por ejemplo, luego a nivel autonómico los acuerdos que se cierran están siendo prolíferos
Y yo espero que a nivel nacional se siga manteniendo este sentido común entre los acuerdos que se llevan a cabo. Pues ¿les parece que cambiemos de tercio y vayamos a hablar del acuerdo de ayer en Andalucía, aprovechando esto? Muy bien. Pausa publicitaria y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3. ¡El Pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. 7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias. Bienvenidos a Mañanas en Libertad. Si quieres comenzar el día con buen pie y en el centro del debate, sintoniza Mañanas en Libertad. De lunes a viernes de 7 a 10. Información, análisis y opinión con rigor y en libertad. Puedes escucharnos en radio convencional, en la página web de Radio Libertad o en nuestro canal de YouTube. Si conseguimos que... También puedes seguirnos a través del Toro Televisión y desde nuestra aplicación para dispositivos móviles que puedes descargar en el código QR que aparece en pantalla. Síguenos. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. De lunes a viernes, de 7:30 de la tarde a 9:30 de la noche, no te pierdas la redacción abierta. Actualidad política y social en directo con nuestros reporteros desde el lugar de la noticia, las mejores entrevistas y el mejor análisis. Mañanas en Libertad con Luis del Pino. 8:58 minutos, 7:58 en las Islas Canarias. Ayer se producía pues el acuerdo a última hora entre Vox y el Partido Popular. Llevaban negociando muchísimos días, no habían terminado de firmar el acuerdo antes de la primera votación de la primera sesión de investidura de Juanma Moreno. Yo pensaba que en la segunda votación de esa primera sesión de investidura pues tampoco iba a haber dado tiempo a cerrar el acuerdo, pero sí que dio. Y entonces, pues poco antes de tener que votar, anunciaron el acuerdo, lo presentaron, 150 puntos, entra Manuel Gavira de Vox con una especie de macroconsejería, que en realidad son 4 consejerías unidas en el gobierno andaluz como vicepresidente. Se asume ese concepto de prioridad nacional que decía Juanma Moreno, que poco más o menos que pasarían por encima de su cadáver para intentar meterlo. Bueno, pues al final se ha metido, porque es que es de cajón, es que es de sentido común, es que todos los votantes del PP están de acuerdo con el concepto. Sí, tal cual. Entonces, bueno, yo creo que la verdad la negociación ha ido muy bien, han sido todos flexibles, han sido todos sensatos. Creo que Juanma Moreno pues ha demostrado tener cintura y asimilar rápidamente su pérdida de la mayoría absoluta. Y bueno, pues el resultado va a ser bueno para Andalucía y para toda Estoy España, seguro, ¿no? estoy seguro. Además, como se ha visto en el resto de sitios en los que se ha llegado a acuerdos,
usted lo dice, al final lo han elegido los votantes. Los votantes han elegido prioridad nacional y bueno, pues en Andalucía van a tener también prioridad nacional. Yo estoy muy contento por mi compañero Manolo y estoy deseando ya que... Un gran tipo, además de buen político, es una excelente persona. Sí, o sea, me alegro que gente así llegue a las instituciones y tengan la oportunidad de llevar a cabo un plan, una estrategia que, por ejemplo, en el caso del campo en Andalucía, por reuniones que hemos tenido internamente, o sea, la intención es inmejorable, o sea, las intenciones son de cambiar y de potenciar el campo en Andalucía y bueno, pues me alegro de que tenga esa oportunidad y sobre todo me alegro mucho por los andaluces. Yo creo que era un acuerdo, estaban condenados a entenderse, entonces pues antes o después debía llegar. Y estaba claro que aunque no naciera el amor, sí desde luego iba a haber sexo. Pero visto así es una forma de verlo, verdaderamente. Y yo creo que se ha impuesto verdaderamente el sentido común. Vox ha conseguido esos 150 puntos que hacía usted referencia y más allá de que sea una vicepresidencia o consejerías, además, que yo creo que casi eso es lo de menos, el tema que se ponga las reivindicaciones, los puntos programáticos encima de la mesa y que se vayan a cumplir, eso es lo importante. Entonces, otra solución no hubiera tenido sentido. El abocar a Andalucía y a los andaluces a votar de nuevo a una repetición electoral hubiera sido un absurdo. Entonces, yo creo que es un gran acuerdo. Pueden salir muy buenas cosas de ese pacto de legislatura, de esa coalición de gobierno y, sobre todo, por esos puntos, entre ellos la prioridad nacional, que es el más llamativo, pero hay muchos más puntos dentro de los que se han acordado que van a posibilitar que los andaluces tengan un gran gobierno. Sí, y al final los andaluces han decidido quitar esa mayoría absoluta después de un mandato en el que, bueno, pocas cosas habían cambiado y había puntos que tenían que mejorar mucho en Andalucía y han decidido que sea Vox el que dé ese paso, el que esté ahí al frente también de las instituciones, ejecutando lo que se promete en campaña, que eso es, nos hemos acostumbrado a que no ocurra, pero ya te digo que desde Vox la intención son ustedes una banda fascistas, cumpliendo las promesas electorales. Desde Vox yo estoy seguro que van a cumplir todo lo que se puso sobre la mesa y va a ser una vez más la prueba de que un gobierno así es necesario, a nivel nacional ya también. Hace pues menos de un año estaba todavía, yo creo que no la sociedad española, pero sí la clase periodística con el mantra ese de, oh Dios mío, los acuerdos del PP con Vox son imposibles, no deben suceder, dar alas a la ultraderecha, el PP no se atreverá, si se atreve lo pagará. Pues oiga, ha pasado un año, se han celebrado 4 elecciones autonómicas, Vox ha subido en todas ellas y ahora mismo pues hay 4 gobiernos de coalición en las 4 autonomías y no solo no ha pasado nada, sino que ya de cara al acuerdo en Andalucía, pues ya, en fin, se ha normalizado del todo lo que realmente en la calle era normal, ¿no? Que era la posibilidad de pactos PP-Vox. O sea, tenemos en la Moncloa a un jefe de chorizos que se dedica a pactar con golpistas separatistas catalanes, a pactar con el brazo político de los asesinos de ETA, y andaban en la clase periodística rasgándose las vestiduras porque el PP, un partido constitucional, pacte con Vox, otro partido constitucional. Anda al río, hombre. Eso es la democracia, ¿no? Claro. Que pacten dos partidos democráticos y que en ciertos puntos, luego hay distancia ideológica en otros, pero en ciertos puntos se ponen de acuerdo para llevar a cabo programas de gobierno y, bueno, pues sobre todo por el bien de los españoles, de los andaluces, de los castellano y leoneses, de los aragoneses, en fin, de todos los sitios donde se han realizado elecciones.
es que lo normal es el pacto, es que lo normal es llegar a acuerdos, es que en eso pues consiste la democracia y el Estado de Derecho. Y otra cosa pues sería el absurdo y sería entrar en el juego en el que la extrema izquierda quiere que jueguen los partidos que no están alineados. Es decir, no, hay que poner una línea roja a Vox porque Vox... No, oiga, Vox es tan democrático como cualquier otro partido y mucho más democrático que la mayoría de ellos. O sea, a mí que no me digan que Esquerra Republicana o que Bildu o que el BNG son partidos democráticos. Exacto. Oiga, no. Ahora lo que tenemos que hacer es poner cordones sanitarios a los que están contra la democracia, contra España, etcétera. Sí. Pero ya, bueno, la votación se ve, ¿no? Como ya ese mensaje contra Vox se desmonta, porque realmente te pones, o sea, con los datos sobre la mesa y qué malo tienes que decir. Yo del PSOE te puedo decir muchas cosas malas y de los partidos, muchos partidos de izquierda te puedo decir bastantes cosas malas. Sin embargo, hasta ahora Vox, en donde ha pactado y no se han llevado a cabo los acuerdos, como ha pasado en Castilla y León, ha sido el único partido honesto que ha dicho, oye, mira, no estamos cumpliendo lo que se prometió. Y ahora, en los pactos en los que se ha llegado, yo estoy seguro que van a salir estupendos y se acaba el mensaje ese de la izquierda de que Vox no tiene que estar en los gobiernos, al revés. O sea, los españoles se van a dar cuenta de que se llame Vox, se llame como se llame, hay un grupo de personas que está haciendo bien las cosas y tienen que estar en las instituciones, porque la intención es lo que hablamos antes, es cumplir un proyecto, un plan y llevarlo a cabo. Así es. Me pasan, por cierto, datos de la audiencia. Doña Ana Stafford me pasa los resultados del voto cera en el 2023. Ganó el PP, no ganó el PSOE en el voto cera. 66.000 votos el PP, 50.000 el partido. Yo me he referido a los últimos 4 procesos electorales autonómicos. Pero Andalucía, sí, Castilla y León, Extremadura y Aragón. Ha ganado el PSOE, pero vamos, con lo que ha ganado más €1,5 se va a un súper y se compra un cartón de leche, porque otra cosa no le vale. O sea, es que ha votado el 3% del censo, perdón, el 7% del censo cera en Andalucía. Con eso no vuelcas nada, incluso aunque te llevaras el 100% de los votos que han emitido. Pero cuando termine el proceso de nacionalización, porque esto ya es nacionalización, o sea, no hay regularización, ya es nacionalización y voto para los nietos de los supuestos exiliados, que muchos de ellos no son exiliados. Más de 2,5 millones. Es que estamos hablando de muchos votos. Pongamos que voten un 10%, ¿vale? Tenemos ahí 250.000 votos que no todos evidentemente van a votar al Partido Socialista, pero estratégicamente situados en las provincias donde se puede captar un voto que se juega en 1.000, en 2.000, en 3.000 votos, arriba o abajo. Es que les han pillado con grabaciones, es que están publicadas, las ha sacado Lucela, mi compañera Lucela, en OK Diario. Que su intención es esa, y de hecho los socialistas en Argentina y tal han montado oficinas para intentar conseguir el voto de los tal. Hombre, pues ante eso, evidentemente la respuesta es muy fácil. Es que Vox y PP también tienen que tener oficinas en Argentina y en otros sitios para captar el voto exterior. Pues solo faltaba que no. O evitar que esa regularización, esa nacionalización de los nietos se lleva a cabo. Es que no tiene ni pie ni cabeza. Gente que ni conoce España, ni ha pisado España jamás, ni sabe, a lo mejor ni quién es el presidente del gobierno, tenga derecho a decidir sobre qué farolas se pone aquí en la esquina. Estoy de acuerdo, y en estos momentos, pues Vox está ya con acciones judiciales para tratar de que no de que no se nacionalice a nadie,
pero sí de que se anule aquella instrucción irregular con la que el gobierno amplió los plazos de nacionalización. Es que estamos viendo cómo en un lugar como Cuba, donde fueron 500 exiliados después de la guerra civil, pues hay 350.000 solicitudes de nietos. Claro. En Argentina, que fueron 2.500 exiliados, hay 1 millón de solicitudes de nacionalización por parte de nietos, con lo cual empiezo a pensar si todo esto no es una campaña de propaganda de la marca España, en el sentido de: ¿necesita usted un semental? Contrate un español, porque fíjese, 500 tíos en Cuba engendran a 350.000 en medio siglo. A mí me parece una estrategia más de la izquierda de tergiversar todo, de enmarañarlo todo, de enredarlo todo, porque si nos ponemos... Nos guiamos por las vías legales, la nacionalidad es una cosa, es muy diferente a un permiso de residencia, es muy diferente a un permiso de trabajo. Es decir, regalar una nacionalidad no es moco de pavo. Es decir, hay que seguir un proceso que hay gente que ha esperado 10 años para obtener la nacionalidad, 10 años cotizando, 10 años trabajando en España, haciendo un esfuerzo enorme, para que llegue ahora esta banda criminal y de repente haga un juego de trilero y empiece a regalar la nacionalidad a todo el mundo. La nacionalidad es algo que habría que darle el peso que es. O sea, implica muchísimas cosas la nacionalidad. Entonces, bueno, vamos a ponernos en el supuesto mensaje, que también yo creo que es mentira, que hace falta traer gente para trabajar. Bueno, pues da permisos de trabajo, no des nacionalidades. No sé si me explico. Es decir, en Japón tú vas a Japón, trabajas 40 años y no eres japonés. Sigues siendo español y no pasa nada. Si es que yo no quiero dejar de ser español, aunque me vaya a trabajar a Japón. Y el tema, además de los exiliados, oiga, que Franco murió hace 51 años, que hace 50 que hay, o 49, que hay democracia en España desde el 77, que han tenido tiempo suficiente los exiliados, los hijos de los exiliados y los nietos para volver, si tanto aman a España. Quiero decir, Carrillo, que era un tipo que tenía sobre sus espaldas miles y miles de crímenes, volvió a España y... Sí, volvió a España por una sencilla razón: nunca había dejado de ser español. Sí, y volvió. Claro. Quiero decir, y estaba exiliado no por motivos políticos. También vamos a dejar las cosas claras, porque tenía miles de crímenes a sus espaldas. La Pasionaria exactamente igual. Alberti, a lo mejor por motivos políticos. Todos los que quisieron volver. Es que hubo una ley de amnistía que hizo tabla rasa. Sí, quiero decir, ¿cuántos etarras salieron a la calle? Pero además es que ninguno de ellos, cuando se fue al exilio, perdió su nacionalidad española. Qué tontería, ¿no? O sea, fundamentalmente porque no es posible. Tú no puedes quitarle la nacionalidad, según las leyes internacionales, a una persona si no tiene otra nacionalidad a la que recurrir. Entonces, si acaso hubo alguno que dejó de ser español, sería porque adquirió otra nacionalidad voluntariamente y optó por aquella. Pero a nadie se le quitó la nacionalidad española. Entonces, si alguien se fue, aunque fuera por motivos políticos, se afincó en otro sitio y luego sus hijos nacieron allí, y entonces él, en lugar de decir: oye, pues como yo soy español, les nacionalizo español, pido la nacionalidad española, si prefirió optar porque tuvieran otra nacionalidad, oiga, pues ahora, 50 años después, decir no. Y entonces ahora yo quiero, pues haberlo querido en su momento, pero vale, admitamos eso. Ahora, es que es mentira. O sea, si había 500 exiliados políticos en Cuba, ¿no pueden haber engendrado a 350.000 cubanos? Pues no tendrían tiempo material en el día para estar ahí, en fin, fecundando señoras. Sí, es que estamos hablando de 2,5 millones. Que 2,5 millones son provincias ya de las grandes. Quiero decir, Valencia, toda la provincia de Valencia son eso. Entonces, ¿qué vamos a nacionalizar? ¿A toda la provincia de Valencia para meter aquí eso? A gente que ni conoce España, ni ha pisado España nunca, ni sabe lo que es España, y esos van a decidir si echamos al mafioso de la Moncloa. Esos son los que van a decirlo. Oiga, no, que la nacionalidad española es una cosa muy seria y que, bueno, pues no se regala, no se puede regalar. Claro. Por mucho que sean nietos de españoles. Oiga, un poco de sentido común. Claro, la nacionalidad implica muchísimas cosas, como la cultura, el conocimiento de la cultura en la que vives, el país, en fin. Yo creo que también que es poner el techo muy bajo de gente, por ejemplo, un argentino, un cubano, que viene a trabajar a España
¿por qué das por hecho que quiere dejar de ser cubano o quiere dejar de ser argentino? No sé si me explico. Es decir, regalar la nacionalidad, como lo está haciendo ahora mismo PS, es con un doble sentido. Es decir, es con un fin propio. Es un fin que busca un beneficio propio. En este caso, suponemos que es un pucherazo en las elecciones. Y lo intenta disfrazar con el tema de la guerra civil, pero es lo que es un golpe de Estado en toda regla. Porque es que le pones seguramente, le haces una pregunta a un argentino que quiere venir a trabajar a España y, oye, ¿quieres ser español? Y te dice, no, yo soy argentino, solo quiero trabajar. Entonces, eso es una jugarreta más yo creo que ahí Sánchez juega con un deseo, y es que, evidentemente, cualquiera en Hispanoamérica sabe que si solicita la nacionalidad española y se la conceden, automáticamente tiene acceso a cualquier país europeo, ¿no? Claro. Entonces, está jugando con ese factor. Con lo cual, pues puede haber muchos argentinos que quieren seguir siendo argentinos y estarán encantados de que les den la nacionalidad española, que les permitirá establecerse en Madrid, en Berlín, en Roma, en Francia, en cualquier sitio, ¿no? Dejando aparte que yo creo que con Argentina tenemos convenio de doble nacionalidad. Sí. ¿No? Con la mayoría de países. Está claro, pero yo, por ejemplo, el día de mañana me voy a trabajar a Argentina por un proyecto personal y es que no quiero dejar de ser español, ¿sabes? Ni quiero ser argentino. Entonces, que no nos lo pinten como otra cosa, es lo que es un intento de asalto a las instituciones y ya está. Si es que no tenemos que debatir mucho más sobre eso. O sea, Pedro Sánchez va a intentar robar las siguientes elecciones, se acabó, es el resumen. Bueno, lo intentará. Sí. Pero vamos, sus posibilidades son cero pelotero. Ahora, tenemos que, evidentemente, hacer todo lo que esté en nuestra mano para dificultarle la tarea lo más posible. Está claro. Tanto presentar recursos contra las leyes, solicitar paralizaciones, por supuesto, espero que PP y Vox envíen los interventores correspondientes hasta el último consulado de donde vaya a haber una urna el día de las elecciones, porque se abre mesa y hay derecho a tener allí los interventores, y también, sobre todo, vigilar lo que es el asunto del voto por correo, tanto en el voto cera como en el voto aquí interior. Por supuesto que si puede hacer trampas, las hará. Bueno, pues evitemos que ya las está haciendo. Evitemos que... sí. Ya las está haciendo. El tema es si le saldrán bien o no. Pues yo creo que al final no le va bien. Bueno, el tema de las regularizaciones, y cambiamos de tercio, que no es lo mismo el proceso de regularizaciones de irregulares aquí que el proceso de nacionalizaciones de la ley de nietos. Ayer la ministra Elma Sáenz salía a sacar pechito porque en lugar de 500.000 irregulares van a regularizar a 1.200.000. O sea, hagan ustedes el cálculo. Significa que te meten 1.200.000 tíos más al sistema sanitario. Con lo cual, ayer acaba Sánchez de reducir en un 2% el gasto sanitario por habitante. No ha recortado el dinero, simplemente el mismo dinero va a ir a 1.200.000 más. Con lo cual, si tenían ustedes problemas con las listas de espera, ahora un 2% más de problemas, ¿no? Por ejemplo. Claro, es que estamos, y voy a lo mismo, ¿cuántas provincias hay que tengan en España 1.200.000 personas? Es que no demasiadas. La mayoría son, o sea, estamos hablando de poblaciones, por ejemplo, como Bilbao y Alicante, aproximadamente juntas. Es decir, toda esa gente se incorpora a la sanidad, a la educación, a todos los servicios públicos. Hombre, normal que luego pues los profesionales de todos esos sectores digan, es que hay precariedad, es que no hay... Claro, si es que lo que hay es una saturación total y absoluta. Bueno, pues son las consecuencias. Yo no sé, o sí lo sé, o me lo imagino, que esto es algo totalmente buscado. O sea, porque la izquierda siempre es cuanto peor mejor. Y eso es lo que se busca, el que haya un clima de absoluto caos para, bueno, pescar en ello. También ven más o menos cerca, si no es ahora, es dentro de poquitos años, que el tiempo del sanchismo se termina. Y hay que ir preparando eso, y hay que ir preparando el caldo de cultivo para eso.
Sí, a ver, a mí lo que me preocupa es que ese 1.200.000 se convierta en 2.400.000 de aquí a 2 años, porque esa gente tendrá familia, tendrá hijos, tendrá madres, tendrá que lo primero que hagan es intentar regularizar la situación de los núcleos familiares que tengan cada uno de ellos. Entonces estamos hablando de 1.200.000, que es que pueden ser 3 millones de aquí a 1 año y medio. Y es lo mismo, o sea, forma parte de la maraña. O sea, la estrategia del Partido Socialista a día de hoy es: tengo ruido. Eso es, o sea, tengo todo tan emborronado que lo que voy a hacer es pintarle la hoja al de al lado, que la tiene completamente limpia. Se la voy a pintar para no distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, lo bueno de lo malo. Está jugando a eso, o sea, cualquier cosa asociada al Partido Socialista a día de hoy es criminal, mafioso, imputaciones, robo, extorsión. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Buscar nuevos votantes, porque los has quemado, los que te han votado en las anteriores elecciones los has quemado, evidentemente, con todas las acciones que has llevado a cabo durante tu mandato. Buscas nuevos votantes, das un tema de conversación nuevo, tú crees que haces un lavado de cara, como que bueno, eres el mejor del mundo porque regularizas gente, cuando realmente a quien tienes que ayudar son a los tuyos, porque nuestros ancianos siguen necesitando cuidados, la sanidad, pides una cita y nunca jamás llega. Entonces, yo esto lo he vivido ya, en Venezuela, y es que tiene la misma pinta. Y no sé, lo que pasa es que el personaje, como escuché una vez decir a alguien, es un pistolero perfecto de una película. O sea, Pedro Sánchez es el pistolero perfecto porque no tiene escrúpulos ni tiene límites, y todo lo que esté en su mano y todas las trampas que pueda hacer las va a hacer y las está haciendo. Y la regularización masiva es una más. Y mentiroso, te ha faltado mentiroso. Porque decían eso, 500.000 inmigrantes a los que se regulariza. Decían y dijeron desde el minuto 1 la policía, los sindicatos de policía, Guardia Civil, etcétera, vamos a tener más de 1 millón, 1.100.000, 1.200.000, efectivamente, 1.200.000 personas, entre otros, gente con antecedentes policiales. No, bueno, toda esa gente, ¿por qué se tiene que quedar en España? Y la cantidad... O sea, no tienen condenas firmes, vale, pero es que tienen antecedentes policiales y los estamos metiendo en el sistema y se están saltando la cola. Y no pasa nada. Y la cantidad de recursos y funcionarios destinados a esta causa que dejan de hacer otras funciones en otras administraciones porque tienen que ponerse a regularizar pues 1,5 millones de personas de la noche a la mañana. Y resulta que las personas llaman a distintos puntos de la administración para pedir cita previa para que les atiendan no sé cuánto, y no lo consiguen. Claro. Pero eso sí, para la regularización han contratado todos los medios, todos los ayudantes, todo el material que ha sido necesario para acelerarlo. Bueno, pues que la gente tome notas. Pedro Sánchez es un señor que pone los medios de la administración al servicio de quien no es de aquí, y a los españoles que les den, ¿no? Sí, ya lo vimos en Paiporta, y Pedro Sánchez ayuda a quien quiere, cuando quiere, con evidentemente con recursos. Pero da la casualidad que nunca quiere a los españoles. No, a nosotros jamás. Somos el enemigo, que lo tenemos calado. Una vez, allá por 2019, yo creo que puse un tuit que decía: PSOE, Pedro Sánchez odia a España. Y vamos, yo creo que acerté. Este tío odia a España. Claro, somos el enemigo porque estamos desarticulando, bueno, su banda de chorizos. Eso es. Las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas están desarticulando su banda, entonces somos el enemigo y tiene que buscar aliados fuera. Y se quiere, sobre todo, odia a España y se quiere a sí mismo de una manera desbordante. O sea, el amor a Begoña que constantemente hace gala y hace exhibición hasta límites insospechados, pero el amor a sí mismo es total, absoluto y diría que hasta pornográfico, casi. Y eso, Pedro y Sánchez y Pérez y Castejón, eso es lo que está por encima de todo. Lo de España, bueno, el odio a España sí, viene en un segundo orden, pero eso de es que me quiero mucho, qué guapo estoy hoy, aquí me ha salido una cana pero me favorece. Ese es el personaje, y aunque aquí hagamos la caricatura, pero esa es la realidad. O sea, por encima de todo está Pedro, después viene Pedro y por último viene Pedro. Y
la resistencia, ese manual de resistencia, ese libro que se ha hecho famosísimo y que poca gente ha leído, pero tampoco hace falta, porque ni siquiera lo ha escrito él, ni la que dicen que lo ha escrito, pero ese es su único objetivo. ¿Tampoco la que dicen que lo ha escrito? Seguro que no, es como su tesis, que dicen que se la ¿Usted plagiaron. ¿Usted cree que subcontrata de la subcontrata? Totalmente. Pero el tema es que su único objetivo es estar en la Moncloa, y yo creo que tiene una obsesión, que es superar a Felipe González como presidente socialista con más años en el poder. Esa es su obsesión. Ya ha superado a Zapatero, ya ha superado a Aznar como presidente no socialista. Y su obsesión es ser el presidente con más tiempo en Moncloa, para pasar a la historia. No, a la historia ya va a pasar. Yo creo que va a pasar, pero se quiere perpetuar por no compartir cama con sus exsecretarios, simplemente. Porque a día de hoy lo único que lo ampara es el cargo que tiene. A ver, yo... En fin, cama no quiero que comparta con Ábalos y con el Coldo. Yo creo que un preso, una cama, es algo bien. Ahora, que compartan ducha y pastilla de jabón, sí. Espero que los en la sauna Adán. Que eso a veces nos lo tomamos un poco a choteo, pero eso es uno de los mayores escándalos, que la prostitución haya financiado la llegada al poder de este personaje. Pues parece que, bueno, no pasa nada. No, oiga, es que este señor ha llegado con el dinero de la prostitución, y prostitución de menores, que había ahí menores de Marruecos y demás. Con ese dinero es con el que Pedro Sánchez ha llegado primero a la Secretaría General del Partido Socialista, y si no hubiera llegado a liderar el PSOE no hubiera llegado a ser presidente. Es decir, poca broma con eso. O sea, a veces lo ponemos un poco como como el toque de color, pero es que es una cosa muy seria. Y alguna vez habrá que hablar en profundidad de eso. Bueno, si alguna vez tienen ustedes un mal día, don Cristian, don Paco, pues piensen ustedes en el pobre Zapatero. Resulta que se le agravan los problemas. Hay una información en The Objective, dice: si Arabia certifica sus joyas, lo que aclararía el origen, pues resulta que el precio subiría y entonces se agravaría el delito que se le puede imputar. Fiscal. Madre mía. Claro, es que siempre se ha dicho que el 1.300.000 euros que estaba tasada las joyas era como el precio de reposición. Es como cuando te tasan una casa por el valor catastral, etcétera, que no es el valor real de venta, etcétera. O sea, puede ser mucho más dinero, ¿no? Siempre, cuando se hizo la valoración, se dijo eso, que el valor real de compra o de venta era bastante mayor. Analizando yo me río ya porque es que no... El personaje, antes de que explotase todo esto, pero que pudo ser una semana antes o días antes, la famosa frase de ser socialista es tener poco, y dar mucho, sí. ¿Qué clase de personaje del psicópata? Lo que pasa es que habla atropelladamente, las ideas le corren más rápido que la lengua. Entonces quería decir, ser socialista es tener poco escrúpulo y dar mucho por saco. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. El Teatro de la Zarzuela presenta temporada con los mejores compositores, los cantantes y artistas más reconocidos y títulos emblemáticos. Si quieres vivir una experiencia única a precios populares, compra tus entradas a partir del 6 de julio. Teatro de la Zarzuela, donde lo popular es moderno. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3. ¡El Pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. Radio Libertad.
a un clic de distancia. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. El gato al agua, el decano de los programas de debate político en la televisión española. Más de 20 años contando, interpretando, analizando la actualidad política, social, lo que somos. Si no lo conoces todavía, únete ya. Todas las noches en el Toro Televisión y en Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Minutos 8:30 en las Islas Canarias y se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Juan Pablo de Anca. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muchas gracias. Póngase el micrófono apuntando para usted. A ver. No, gire. Sí, la base, ok. Bueno, don Juan Pablo lleva ya más de 20 años de experiencia como policía, ¿no? Sí, entré con 22 y tengo 47. 25 añitos, está usted hecho un chaval, ¿eh? Sí. Ha prestado servicio en distintas especialidades, ha colaborado con Europol, ha trabajado en España, ha trabajado en el extranjero, ahora está trabajando con Frontex, los que se encargan de tratar de blindar nuestras fronteras a pesar de Pedro Sánchez y esas cosas. Bueno, don Juan Pablo de Anca además fue fundador de Una Policía para el Siglo XXI, esa asociación pues que tanto ha hecho por llamar la atención sobre los problemas que aquejan a nuestra policía. Problemas pues muy diversos. Hay problemas que dependen del gobierno, don Juan Pablo, hay otros problemas que tienen más pues raíces internas, aunque al final están propiciados por el gobierno. Lo primero de todo, este es su último libro, ha escrito ya usted algunos otros sobre la temática. Sí, he escrito un par de ellos más. El primero fue sobre el uso de la fuerza. A raíz de los incidentes de Barcelona empecé a investigar y me di cuenta de que aquella catástrofe había ocurrido porque no existía una regulación del uso de la fuerza. Entonces, el uso de la fuerza podría ser ejercido de manera arbitraria en función de lo que dejara el gobierno, aunque se equivocara. Ajá. ¿Se ha corregido eso desde entonces? No. Y el segundo libro era sobre análisis de inteligencia. Era para integrar el análisis de inteligencia con las operaciones y las operaciones con el análisis de inteligencia, ya que hasta la actualidad vienen siendo disciplinas que funcionan por separado. O sea, dentro de la policía, por un lado están los de información, llamemos, y por otro lado están los de operaciones. Bueno, no es los de información, es los que gestionan la información. No tienen por qué ser necesariamente los que trabajan con temas de terrorismo, sino los que gestionan los datos. Ya. Entonces, digamos que los servicios pueden tener tres niveles. Hay una primera línea de servicio, en la que se enfrenta a los problemas. Hay una segunda línea que es de apoyo, que es un poco más técnica, y luego hay una tercera línea que es de dirección, planificación, análisis, control. Ajá. Bueno, en este libro, que es, bueno, como verán ustedes, un libro pues con un título llamativo, El libro prohibido de la policía, guía de supervivencia frente a los nuestros. Analiza don Juan Pablo una doble problemática. Todos ustedes son conscientes, porque todos han oído hablar de estos casos recientemente,
como por ejemplo el jefe de información de la UDEF en Madrid, pues se le encontraron decenas de millones de euros del narco en su casa, emparedados y tal. Estamos viendo cómo hay pues gente dentro de la policía que se corrompe. Estamos viendo también cómo hay gente dentro de la policía que, bueno, pues está dispuesta a plegarse o venderse al poder político, pues a cambio de poder trepar, ¿no? Eso lo hay en todas las profesiones, la policía no iba a ser una excepción. Y estamos viendo casos de acoso en las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues ciertamente escandalosos. Ayer, sin ir más lejos, han imputado a la directora general de la Guardia Civil y al director adjunto operativo de la Guardia Civil, precisamente por presionar a sus subordinados para tratar de que no investigaran al PSOE o a la familia de Pedro Sánchez. Y ustedes, en una policía del siglo XXI, pues conocen de este tipo de acosos muchísimo. Teníamos hace un par de días a don Samuel Vázquez, al que le han sometido a una campaña infame con denuncias absurdas para, machacarle y expulsarle del cuerpo. Y usted en este libro sostiene la tesis de que las dos cosas, la corrupción y el acoso, son algo que en realidad está muy relacionado, ¿no? ¿Por qué? Sí, el acoso necesita de la corrupción y viceversa. Hay personas que tienen la tendencia a acosar, a ejercer un mayor nivel de autoridad del necesario. No entienden que la autoridad hay que ejercerla de manera proporcional y de una manera subsidiaria, porque es necesario. Si no es necesario, no hace falta. Y bueno, pues ese tipo de personas encuentran un buen caldo, un buen germen, un buen lugar donde asentarse cuando existe una autoridad política que pretende ejercer mayor autoridad de la necesaria. Como decimos, una autoridad política que tiene mucho que ocultar, al final necesita un ejercicio de la autoridad abusivo, ¿no? Y de hecho hubo algún compañero, no voy a decir qué cuerpo porque esto puede ocurrir en todos los cuerpos, que me dijo que a ellos en el curso de jefes le enseñaban que el poder del que no se abusa no es poder. O sea, que de alguna manera la vieja escuela les estaban diciendo que cuando tú tienes un poder tienes que abusar de él para demostrar que lo tienes, si no, no lo tienes. Y hay otro de los casos... ¿Sabe usted quién decía también? Bueno, perdón, continúe usted. Sí, otro de los casos que menciono en el libro, que es el de un policía amigo mío de hace años, Samuel Tejada, que es abogado hoy en día, penalista, y él me decía que cuando él estaba en su anterior destino, le llegaron a decir un comisario, es necesario tener gente castigada como estás tú, porque a él lo tenían castigado. Y le dijeron, hace falta tener gente castigada y puestos de castigo. Para dar ejemplo. Para demostrar dónde está el poder, ¿no? Exactamente, para que exista... ¿Sabe usted quién le contaba eso? Alexander Solzhenitsyn, en su archipiélago Gulag, lo comentaba, que el poder absoluto, si verdaderamente es absoluto, tiene que ser arbitrario. Es decir, si tú, imagínate, vives en la Unión Soviética y entonces pues tratas de comportarte como un buen ciudadano, hay unas normas, tú las cumples, entonces eso no es un poder absoluto. Poder absoluto es el que está incluso por encima de las normas. Es decir, para vivir en un estado totalitario, y la Unión Soviética lo era, tienes que tener perpetuamente la convicción de que a las 3 de la mañana te pueden llegar unos tíos a tu casa y detenerte porque sí. No da igual que seas buen ciudadano o mal ciudadano. Ese es el poder absoluto que induce un miedo absoluto, ¿no? Entonces es un poco lo que usted está comentando. Hay dos tipos de corrupción, o quizá no son dos tipos, para las que hace falta el acoso. Es decir, se acosa a los policías precisamente para que quienes se corrompen pues tengan las manos libres para corromperse. Y estamos viendo cómo hay una corrupción que viene del mundo del narco. Hay otra corrupción que viene del mundo político, es decir, desde el gobierno hacia abajo, pues la corrupción de, oye, haz lo que te diga, sea legal o no, haz lo que te diga porque yo te lo digo. ¿Ambas corrupciones se dan actualmente en la policía? Sí, ¿no? A ver, forman parte de la sociedad. A mí no me gusta decir que son de la policía y tampoco me gusta echarle la culpa a una agencia, a una organización. Porque como en el libro menciono, la policía es una proyección de la sociedad. Entonces, al igual que en la sociedad existe un aumento del consumo de cocaína documentado, pues es muy probable que la policía también lo haya.
En los cuerpos policiales, en general, en todos, hablamos de que hay más de 2.000 en España. 2.000 cuerpos policiales. Más de 2.000 cuerpos, claro. O sea que en algunos más pequeños, con menos control, pueden ocurrir más cosas. En otros más grandes, donde hay más anonimato, también pueden ocurrir. Entonces, el tema de la corrupción es social, es un problema social y se proyecta sobre los cuerpos de policía. Por ese motivo, yo abogo por una política de recursos humanos que permita filtrar determinadas conductas, determinados indicadores de riesgo, determinadas señales. Ponga un ejemplo. A ver, le voy a poner un ejemplo, sí. Todo el mundo conoce a los compañeros con los que trabaja habitualmente y los conoce desde hace mucho tiempo. De pronto uno un día cambia su comportamiento, pierde la paciencia, se vuelve irritable, deja de comunicarse, reacciona de manera exagerada a estímulos que antes no le suponían un problema. Ahí está ocurriendo algo. Todo el mundo lo ve y nadie dice nada, porque todo el mundo se piensa que callando le están protegiendo. A lo mejor esa persona está pasando por un problema personal o le ha dado por algún tipo de conducta desviada que antes no tenía, como hablemos de drogas, de juego, de prostitución, de alcohol, de lo que sea, y no lo sé, puede tener un problema personal, puede tener un problema profesional, puede ser que esté quemado a nivel profesional, que también puede ocurrir. Incluso a mí me llegó a pasar una vez que yo me di cuenta, porque soy un estudioso de las cosas, ¿no? Me di cuenta de que había perdido la paciencia y estaba irritable. Y dije, ¿qué es lo que pasa? Y me di cuenta de que llevaba 8 semanas haciendo turnos. 8 semanas haciendo una noche, creo que cada 5 más o menos. Entonces yo le dije a mi jefe, necesito hacer 2 semanas turno de día, de mañana o de tarde, pero salir de las noches para poder recuperar el sueño. Y fue automático. Recuperé el estado de ánimo, la energía, el apetito y otra vez mi estabilidad, ¿no? Me puse estable. Hasta ese momento había perdido la energía hasta el punto de no poder entrenar, no poder hacer deporte, cuando para mí es algo necesario. Claro, pero ahí usted me está hablando, bueno, de un fenómeno natural. Resulta que por turnos, pues me llegaba a un punto de saturación, ¿no? Sí. Pero en el tema de la corrupción ya hablamos de otra cosa completamente distinta. Ya hablamos de cómo uno abandona los principios que deberían regir su actuación como policía para pues ponerse al servicio de criminales, por ejemplo, del narco, o para ponerse al servicio del gobierno. Hemos visto esas dos corrupciones en la policía. ¿Son corrupciones separadas o están relacionadas? Es decir, a veces uno tiene la duda viendo cuánta gente se corrompe por el narco en España últimamente. Uno tiene la duda de si no hay algún tipo de relación con el poder político. A ver, la relación entre el poder político y el narco existe, por supuesto, porque el narco es una forma de mercado. Y es una forma de mercado que está fuera de la ley y que es muy lucrativa. Entonces, cuando hablamos de crimen organizado hay que plantearnos lo que nunca dicen los medios de comunicación. Siempre dicen, se ha incautado un contenedor, se han detenido a 8. Muy bien, hable usted de quién financió ese contenedor. Hay que hablar de quién financia las operaciones, porque es que a lo mejor los que financian las operaciones son como el inspector jefe de la UDEF que tenía 20 millones en su casa y se reúnen en un palco, en el palco del Bernabéu o en el palco del Atlético, o sea, se reúnen en los palcos y en restaurantes de lujo en Las Rozas, o sea, no son no son los matados que se detienen con el contenedor. A los que detienen es a los empleados. Al currito. Claro. Entonces hay que hablar de todo. ¿Quién paga las operaciones? ¿Quién paga el crimen organizado? De hecho, uno de los roles que este inspector jefe tenía dentro de la organización era hacer consultas en el sistema de información, me parece que del CITCO, que pertenece a la Secretaría de Estado, si no estoy mal informado, y se enteraba de qué investigaciones estaban abiertas. Él podría introducir unos datos de una persona, datos de un vehículo, datos de un teléfono, claro, y saber si esa persona o ese objeto estaba sometido a investigación. O bien abrir una investigación él para proteger, para que nadie más pudiera abrir una investigación sobre ese objeto o esa persona alegando que él estaba investigándolo. Es otra forma de hacerlo. Y una pregunta, por ejemplo, un cuerpo como Asuntos Internos dentro de un cuerpo como el de la Policía Nacional, ¿funciona con total autonomía o también, es decir, o también cuenta con ese tipo de corrupción? Al final es un cuerpo que persigue la corrupción.
A ver, ya se da también, ¿no? Me gusta hablar de autonomía limitada, reducida. No hay una autonomía plena o una autonomía inexistente. La autonomía es limitada. Tenemos que hablar de unos niveles, de unos porcentajes de una autonomía relativa. Por ejemplo, imaginemos un caso del que siempre menciono, la policía judicial y asuntos internos es policía judicial. Trabajan para investigaciones que abren los jueces, trabajan para los jueces, los fiscales. Sin embargo, dependen de un poder político. ¿Dónde está el problema? Que cuando el juez investiga algo y hace una petición de información, esa petición de información va a diferentes administraciones y esas administraciones tienen unos jefes políticos que saben lo que está investigando el juzgado. Ahí tenemos un problema. Ahí está perjudicándose, por un lado, al mandato de neutralidad de esos agentes y, por otro lado, a la independencia judicial de ese juez, porque va a haber un poder político que tendrá conocimiento de lo que el juez está investigando, cuando yo creo que no tiene derecho. No debería, desde luego. Debería, claro. Entonces, ya si vamos un poco al tema de nuestra asociación, hablamos de modelo policial. ¿Cuál es la solución que podríamos plantear? La ley permite que las unidades de policía judicial sean orgánicas o adscritas. La mayor parte de ellas son orgánicas, dependen de la autoridad gubernativa. ¿Por qué no pueden depender la mayor parte de ellas de los juzgados? Y que el decanato de los juzgados elija, por ejemplo, a los policías nacionales, guardias civiles, agentes de vigilancia aduanera, incluso agentes de prisiones y policías municipales, que forman parte de esas unidades adscritas bajo su dependencia. Ahí tendríamos la situación, imaginemos, un escenario hipotético de un decanato de Madrid que tuviera 200 agentes de 5 agencias diferentes trabajando para ellos con acceso a las bases de datos de 5 agencias diferentes, sin tener que emitirle la petición de información o de investigación a una agencia que depende de un poder político. Ahí estaríamos blindando un poquito más y ganando autonomía. Sí, un porcentaje mayor de autonomía para los jueces, que es al final lo que... Y eso lo permite la ley actual. La ley sí, claro. La ley lo y permite. Sin embargo no se hace. No se hace porque el mando político quiere seguir teniendo las cosas bien atadas, ¿no? Claro, el mando político, en este caso es el gobierno, o los gobiernos de las comunidades autónomas y los gobiernos municipales, ellos quieren concentrar poder, no distribuirlo. Claro. Bueno, pues entonces fíjense, sin cambiar la ley y sin más que establecer unidades adscritas a los juzgados, tendríamos nuestra policía judicial completamente independiente del campo de la política y que podrían investigar a quien les diera la gana sin miedo a que llegara el DAO de turno a tratar de controlar el asunto. Una pregunta. ¿Qué sensación hay dentro de la policía española con respecto a todo el tema de la delincuencia derivada de la avalancha migratoria? A ver, el fenómeno, como cada uno lo interpreta de una manera, ¿no? La forma en la que yo lo interpreto, que es la que tenemos en nuestra asociación, es por un lado la práctica y por otro lado la teórica, ¿no? En teoría lo que estamos viendo es que hay una delincuencia que no significa que por ser de origen inmigrante, o sea, no significa que el ítem inmigración sea el único y sea el equivalente a la criminalidad. Más bien el ítem es cultural, ¿vale? El ítem es cultural. De hecho, yo suelo sintetizar. Depende del origen, de la educación, de la extracción de la persona. Sí, yo lo sintetizo básicamente en 4 o 5 puntos. Uno es la aproximación a la propiedad privada. Del país que viene un inmigrante respeta la propiedad privada en el mismo grado que nosotros. Aproximación al patrimonio público. Cuando hay algo que es público son capaces de respetarlo o les gusta destruirlo. Aproximación al sexo opuesto o a la sexualidad, por ejemplo, al respeto a los homosexuales. Y está la aproximación también al conflicto. Cómo solucionar el conflicto, en qué lugares, ¿no? Y cómo lo solucionamos aquí. Aquí tendemos a buscar la manera de evitar la violencia, ¿no? A desescalar, desestresarnos, a buscar la manera de llegar a un acuerdo, incluso tomando cervezas o cafés o
¿no? Sí. Aquí muchos conflictos se evitan gracias a los bares. Tomando cafés, no, que ya sabe usted que a la directora general de la Guardia Civil dice Montse Mínguez del PSOE que la han imputado por tomar café. No. Así que no. Pero con pincho de tortilla. En este caso té, ¿no? Pincho de tortilla, sí. Claro. Sí. Bueno, pero vamos, que se puede afirmar que, dada la avalancha migratoria descontrolada de estos últimos años, las tasas de criminalidad se han ido de madre. Exactamente, pero el problema es porque esa inmigración se han negado a controlarla. Claro, sí. O sea, no hablamos de que el problema sea el inmigrante, porque el que me pone el café cuando voy al bar de enfrente es un inmigrante y es un tío cojonudo y me atiende perfectamente y es un tío normal, está integrado. El problema es que los que te vengan los imponga Marruecos o los imponga... Es un control sobre la inmigración, no es una limitación de inmigración, sino es saber quién entra en tu casa. Claro, si no los controlamos nosotros, nos los impone Marruecos. Claro. O nos los impone Mauritania, Senegal. Las mafias nos imponen quién entra y quién no. ¿Por qué vamos a permitir que otros impongan quién entra en España? Claro. El incremento en las tasas de criminalidad es cierto, ¿no? O sea, no es una mera percepción social. Por supuesto que es cierto. ¿Está cambiando también el tipo de delito? Es decir, ¿se están produciendo ahora delitos que antes no existían o desde luego eran enormemente infrecuentes y extraños en España? A ver, el tipo de delincuencia en España tradicional es más contra la propiedad, no es tan frecuente contra las personas. Sin embargo, el tipo de delincuencia actual atenta más contra las personas y contra la libertad. Claro. O sea, para robarle a alguien no es necesario pegarle una paliza. Y sin embargo, yo sí que he visto situaciones que me parecían auténticamente alarmantes. Una pobre señora de 80 años con magulladuras en la cara porque le han golpeado la cara para robarle una cadena. No necesitaban. Críos de 15 años, 16. O sea, ese nivel de violencia no es necesario. Perfectamente prescindible. Claro, es prescindible. ¿Tiene solución la policía? Hemos dicho el tema de creación de unidades adscritas a los juzgados para resolver el problema de las interferencias políticas. ¿Cómo resolver el tema de la tentación de ponerse en manos del narco? ¿Eso tiene solución? Hay muchas, y de hecho hay una que está funcionando muy bien, que la llevan a cabo concretamente en la Costa del Sol, en Málaga, en toda esa zona, y es que han creado un grupo especializado en fuentes humanas. O sea que todos aquellos que desean colaborar con la policía, que son muchos, tienen que hacerlo a través de este grupo. Esto significa que cuando un policía tiene información de una persona que pretende facilitar información sobre alguien más, entonces lo deriva a este grupo que se dedica a hacerlo de una manera formalizada, documentar las entrevistas y hacerlo de una manera que la información que se recibe luego se pueda procesar judicialmente, protegiendo al informante. Para tratar de evitar la figura del policía que tiene su informante que es suyo y tal, y que a veces eso conduce a relaciones que terminan derivando en otro tipo de cosas, ¿no? Exactamente, porque el reclutamiento, que es lo que yo llamo en el libro corrupción por reclutamiento o corrupción por iniciativa, ¿no? La corrupción por reclutamiento empieza de una manera muy informal y muy inocente. Ese informante que te da una información que a ti te conduce a solucionar un problema y a vender una operación, pero luego a cambio te va a pedir que le mires la placa de un vehículo que se quiere comprar. Y ahí ya estás incurriendo en un delito. En el momento que vas a hacer esa consulta en una base de datos para decirle que sí, que ese coche tiene un propietario, no ha estado robado nunca, y ya está, ahí ya estás incurriendo en un problema. Estás dejando un registro de una placa de matrícula, y a lo mejor esa placa de matrícula no es de un coche que se quiere comprar, es de un vehículo que ha visto que le sigue, porque está metido en a saber qué, que no te cuenta, ha visto que le sigue un vehículo y resulta que ese vehículo que le sigue es un vehículo camuflado policial o de la Guardia Civil. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que tú le estás dando entonces información. Ya luego le llega y le dice, oye, que me has dado esta información, entonces ya te tienen pillado, ¿no? A partir de ahí ya está ese policía comprometido, y ya si no encuentra la manera de salir, es posible que a cambio de la siguiente información incluso le ofrezcan algún incentivo y lo acepte. Claro.
Y un incentivo pequeño, creyéndose que no pasa nada por aceptarlo una vez, puede cometer el error de decir, venga, una vez es una vez. El problema es que una vez has entrado ya en ese círculo, a ver cómo sales. Una pregunta, dentro de las organizaciones criminales que parece que están proliferando en España desde que llegó Sánchez al poder de una forma bastante extraña, tenemos por un lado los narcos. Al pensar en los narcos uno piensa en, pues yo que sé, típico cártel de la droga sudamericano, ¿no? Pero por otro lado tenemos que en España se están afincando mafias que siempre asociamos más con pues el mundo de Europa del Este, etcétera, etcétera. ¿Son realmente organizaciones criminales distintas o hablamos de organizaciones criminales que en realidad todas trabajan conjuntamente en el tema? No, cada organización yo creo que busca sus propios intereses. Ahora mismo el crimen es tan accesible y es tan de baja y tiene un coste tan bajo que ¿por qué se van a organizar de forma militar como hacían en los años 90? No necesitan. De hecho, aquí en Madrid, en los aluniceros, hay, por ejemplo, conductores que son contratados por diferentes organizaciones. O sea, no trabajan de manera... Se van en plan freelance, se ofrecen sus servicios. Claro, hay muchísimo autónomo por ahí suelto. Sí, lo que pasa es que si se juntan más de 3 para un propósito... Una curiosidad, ¿hay alguna página tipo Infojobs de los criminales donde ofrecen sus servicios o es todo boca a boca o cómo? Hombre, canales de Telegram o algo así, no sé. Claro, ellos entran en contacto en la cárcel, sobre todo. En la cárcel es donde entran en contacto, donde entiende a qué se dedica cada uno, donde intercambian conocimiento, o sea, es la universidad. Y luego salen a la calle y se encuentran otra vez. Bueno, tenemos que en todo el este de España pues se han afincado mafias rusas, mafias de otros países del este. Tenemos pues la entrada de cárteles de la mano a veces de bandas procedentes de Sudamérica y tenemos pues una mafia pues que parece que está cogiendo mucha fuerza en Europa en los últimos años, que es la mafia marroquí, la mocromafia, que no se dedica ya solo al tema del tráfico de drogas, sino también al asunto, por ejemplo, de asesinatos por encargo con carácter político. Ejemplo, pues Alejo Vidal Cuadras, a quien un miembro de la mocromafia contratado por Irán le pegó un tiro aquí en Madrid. Ese tipo de ejemplos llevan a la idea de que los problemas que estamos viviendo aquí en España pues realmente son compartidos con otros países europeos. No es solo en España donde el narco y las mafias se están introduciendo de una forma alarmante. Claro, y de hecho, por ese motivo se trabaja con una aproximación europea hacia el crimen. Los datos que se generan dentro de España se comparten dentro de unos sistemas de información europeos. Y a nivel de operaciones también tratamos de coordinarnos y tratamos de tener unos estándares comunes. Aún así es un proceso lento y luego son 27 estados, o sea que todos los estados no apoyan de la misma forma claro. Cuando hay una iniciativa, entonces no es tan fácil. La coordinación es lenta, la homogenización de las normas y de las operaciones también es lenta y lleva tiempo. Siempre el crimen va por delante. Tecnológicamente y en cuanto a operativa, ¿no? Claro, a todos los niveles. Y disculpa una pregunta que... ¿Cómo es de frustrante muchas veces? Porque yo tengo muchos compañeros policías y guardias civiles que los veo, por ejemplo, en policía judicial, trabajar durante un año persiguiendo una organización criminal, los cazan y cuando los llevan ante un juicio muchos escapan, otros entran 3 años y al año y medio están fuera. O sea, ¿cómo está esta parte de la justicia para con los criminales? Porque luego, por ejemplo, si sabemos que si le quitas a Hacienda un dinerito sí que vas un tiempo a la cárcel, pero luego, sin embargo, haces un delito bastante gordo con el tema de narcos, por ejemplo, y te puedes hasta librar. Sí. Por supuesto, esa parte es frustrante, pero bueno, los policías que hacen ese trabajo también lo eligen.
Sí, ¿no? Y ya saben a lo que se exponen. Claro. Yo no trabajaría en esa actividad porque me sentiría como estar en la carrera de la rata, dentro de una rueda corriendo sin parar para hacer que la rueda siga girando, mantener los problemas para mantener las soluciones y los presupuestos. Es que esa es la sensación. Claro. Es la sensación. O sea, como que hay problemas que les interesan. Claro, por eso prefiero escribir libros y publicarlos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, don Juan Pablo, por estar con nosotros hoy aquí. Recuerden, el libro prohibido de la policía, guía de supervivencia frente a los nuestros. Editorial La Esfera de los Libros. Gracias y bueno, ahora vamos con la opinión de los oyentes. Así es, don Luis, les traigo lo que han dicho nuestros oyentes a través de las redes sociales. Hoy lanzábamos una encuesta, era la siguiente: tras la imputación de la directora general de la Guardia Civil, ¿quién cree usted que será el siguiente en caer a mayor gloria de Pedro Sánchez? Dábamos 4 opciones, que son Fernando Grande Marlaska, Francina Armengol, Ángel Víctor Torres y Óscar López. Han salido otros nombres, don Luis, en estas redes sociales. Ahora le cuento alguno de ellos, pero lo más importante, si les parece, les digo quién va ganando en esta carrera. No hay photo finish, hay bastante distancia. El primero en estar señalado por la audiencia es Fernando Grande Marlaska, con un 45% de los votos. ¿Creen que es el que tiene más papeletas? Curioso. El segundo, Ángel Víctor Torres, esa Conexión Canaria, 28% de los apoyos. Para el 16% de los encuestados, Francina Armengol se queda en ese tercer puesto. Y Óscar López con un 11% de los votos, el menos apoyado. Y es curioso porque, como en alguna ocasión hemos dicho en este programa, lo de Óscar López es de un hooliganismo sanchista que pasa a todos. Pero al menos se puede decir en su favor que es un hombre con cabeza. Hombre, efectivamente, ¿dónde va a parar una cabeza? No sé si privilegiada o no sé, pero en cuanto a tamaño ahí está bien servido. Voy con comentarios, don Luis. En las publicaciones de YouTube, Ana Elena 2444 dice que todos más Pedro Sánchez, y añade, ojalá lo vean nuestros ojos. Carmen Roda dice, todos están en la lista, pero Marlaska es de los grandes dictadores de la mafia, será de los últimos junto con Sánchez. Y recordemos que ayer mismo decía Paje eso de los 120 imputados, señalaba la responsabilidad directa del PSOE. Todo esto antes de conocerse lo de la directora general de la Guardia Civil. Del DAO y de Mercedes González. Yo no sé si precisamente por todos estos casos que estamos conociendo, el titular de la cartera de Interior debería asumir cierta responsabilidad, por lo menos, ¿no? Porque parece como que no iba con él. En fin, hablamos también de Margarita Robles y de su responsabilidad como ministra de Defensa. En Twitter dice José Otto que su apuesta es por la directora de la Guardia Civil, puesto que es un cuerpo militarizado, deberían imputarla por lo militar y esa conexión, ¿no?, con el Ministerio de Defensa. Que apuesta por Margarita Robles. Sí, es uno de los nombres que aparece. También aparece María Jesús Montero, dice, hay otra que podría caer, lo apoyan PP2356623174, ojo a los alias, y Manu73 Sevilla en Twitter. Y termino con un comentario, una cuestión muy reveladora que pone encima de la mesa Merced123 en el chat, que dice, todavía hay gente que piensa que no es tan grave lo que está pasando, hay gente de su entorno que defiende al PSOE. Yo les diría, don Luis, no demos por amortizado a Pedro Sánchez, hay mucha gente que le sigue apoyando y no sé si queda legislatura para rato, ¿no? Pero que se va a aferrar al sillón de Moncloa está clarísimo. Bueno, yo creo que al final va a haber que enviar a un equipo para desatornillarle del sillón de presidencia. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, gracias, don Cristian Toro, gracias, don Paco Carrera, gracias, don Juan Pablo, de nuevo. Y nada, ponemos así punto final a la tertulia. Vamos con una breve pausa publicitaria y encaramos el final del programa. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.